¿Y si la verdad detrás de la muerte de una leyenda de Hollywood fuera más escalofriante que cualquier teoría de la conspiración? Cuando Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su aislada mansión de Santa Fe, la escena fue inquietante. Cuerpos momificados, un perro sin vida y dos mascotas supervivientes deambulando por la casa. Detalles tan extraños que provocaron un incendio de especulaciones. ¿Fue envenenamiento por monóxido de carbono? ¿Un encubrimiento siniestro? ¿O un túnel oculto tan inquietante que dejó a los agentes del FBI llorando? Las respuestas están ahí fuera, y estamos a punto de descubrirlas. El túnel subterráneo. Las misteriosas muertes de la leyenda de Hollywood Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y el perro de la familia conmocionaron al mundo. Y como si sus muertes no fueran lo suficientemente desconcertantes, los informes iniciales de la autopsia revelaron muchas más preguntas que respuestas. El escalofriante descubrimiento en el interior de su aislada mansión de Santa Fe desató un sinfín de especulaciones, dejando a los fans y a los investigadores desesperados por descubrir la verdad que se esconde tras la inquietante escena. La falta de una causa clara de la muerte y el extraño estado de los cuerpos dieron lugar a especulaciones descabelladas en Internet, y las teorías de la conspiración empezaron a ganar mucha fuerza. Por ejemplo, una de las teorías de la conspiración más escalofriantes que surgieron de la tragedia sugiere que el FBI descubrió un túnel oculto debajo de la casa de Gene Hackman, lleno de 701 cuerpos. Esta sombría historia, amplificada por creadores sensacionalistas en TikTok, Instagram y YouTube, se extendió como la pólvora, atrayendo a millones de personas a su oscura red de especulaciones. Los teóricos afirmaron que el túnel era parte de una operación secreta, y algunos alegaron que Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, estaban involucrados en la trata de personas u otras actividades siniestras. Algunos teóricos de la conspiración incluso relacionaron sus muertes con el caso en curso de P. Diddy. La idea de una extensa red subterránea bajo su serena mansión de Santa Fe capturó la imaginación, pintando una imagen de una doble vida, envuelta en horrores inimaginables. Sin embargo, investigaciones de fuentes acreditadas, como Snopes, han desmentido por completo estas afirmaciones. Nunca se ha encontrado ninguna prueba de un túnel, cadáveres o actividad delictiva relacionada con Hackman o Arakawa. Las fuerzas del orden confirmaron que sus muertes no estaban relacionadas con tales descubrimientos, y no hay constancia de que la pareja haya estado alguna vez bajo investigación del FBI. Incluso Jesse Kessler, el manitas de Hackman desde hacía mucho tiempo, que descubrió sus cuerpos parcialmente momificados, no informó de nada sospechoso más allá de la trágica escena en sí. Pero esta teoría de la conspiración del túnel no es nada en comparación con lo que voy a comentar a continuación. Verán, hay una teoría viral que afirma que Gene Hackman fue silenciado en relación con la muerte del infame millonario Jeffrey Epstein. La teoría sugiere que Hackman, disgustado por las poderosas élites que protegían la red de Epstein, se estaba preparando para revelar información perjudicial, en concreto, la supuesta lista de clientes de Jeffrey Epstein. Para contextualizar, Epstein fue acusado de dirigir una red mundial de tráfico sexual, explotar a niñas menores de edad y aprovechar sus conexiones con las figuras más influyentes del mundo, incluidos políticos, multimillonarios y celebridades como el príncipe Andrés, Bill Clinton y Donald Trump. Su muerte en 2019 en una cárcel de Nueva York, declarada oficialmente como suicidio, suscitó sospechas generalizadas de que fue silenciado para evitar que revelara los nombres de sus poderosos socios. Por cierto, la muerte de Epstein dio lugar a muchas teorías de conspiración que tienen sentido. Verás, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, a pesar de que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio unos días antes. Al parecer, las cámaras de fuera de su celda no funcionaron correctamente, y los guardias encargados de vigilarlo estaban dormidos y falsificaron los registros. Además, Epstein había afirmado anteriormente que tenía información que podía implicar a personas poderosas, lo que llevó a muchos a creer que fue asesinado para evitar que revelara sus secretos. La combinación de sus conexiones de alto perfil, el momento de su muerte y los evidentes fallos de seguridad han dejado a muchos convencidos de que hubo juego sucio. La teoría que relaciona a Hackman con Epstein se basa en algunos detalles realmente espeluznantes. Algunos dicen que Hackman tenía propiedades cerca de la isla privada de Epstein, Little Saint James, aunque no hay pruebas sólidas de ello. Otros insinúan que Hackman tenía vínculos poco sólidos con personas del círculo de Epstein. Es más, al parecer, Hackman estaba frustrado por lo turbio que parecía el caso Epstein, lo que llevó a algunos a pensar que podría haber sabido algo importante.
Su muerte ocurrió más o menos al mismo tiempo que circulaban rumores de que estaban a punto de salir nuevos nombres de los archivos de Epstein, lo que no hace más que aumentar el misterio. La idea de que un peso pesado de Hollywood como Hackman pudiera haber estado a punto de delatar encaja perfectamente en las historias más oscuras de personas poderosas que silencian a cualquiera que amenace con exponerlas. Cierto o no, una cosa se puede decir con certeza. Esta teoría de la conspiración tiene mucho sentido para muchos que creen que Hackman no tenía nada que perder debido a su avanzada edad. Como este usuario en X, que cree que Hackman fue asesinado en un gran complot para encubrir la supuesta lista de Epstein, o esta persona que cree que simplemente no era el momento adecuado para que Hackman hiciera pública esa información sensible. Por cierto, se compartió una publicación en X que afirmaba que el actor Gene Hackman supuestamente tuiteó sobre la lista de clientes de Jeffrey Epstein antes de su muerte en febrero de 2025. Resultó ser una noticia falsa, ya que el usuario al que se hace referencia en la publicación en X no existe. Además, como varios usuarios de las redes sociales, vincularon la muerte del actor ganador de un Oscar, Gene Hackman, con la publicación de los infames archivos de Jeffrey Epstein. El comentarista de extrema derecha Alex Jones desmintió la teoría. El locutor de radio afirmó que conocía a Gene y a su esposa desde hacía décadas y calificó de infundada la relación con Epstein. Mientras que los dos rumores que mencioné antes todavía tienen una pizca de verosimilitud que hizo que la gente se los creyera, el siguiente es tan extraño que parece sacado de una película de terror. Sin embargo, de alguna manera, ganó fuerza. La afirmación es que Gene Hackman era miembro de un culto secreto de brujería con sede en Santa Fe, conocido como El Sanador. Esta salvaje acusación apareció incluso brevemente en la página de Wikipedia de Hackman antes de ser rápidamente eliminada. Pero para algunos, el daño ya estaba hecho. La idea se había quedado grabada. Según la teoría, El Sanador no era solo un grupo inofensivo que se dedicaba a rituales. Supuestamente era un culto oscuro y clandestino, involucrado en prácticas siniestras, como sacrificios de sangre y ceremonias ocultas. Un usuario de X llevó la teoría un paso más allá, afirmando que Hackman, su esposa Betsy y su perro formaban parte de un sacrificio ritual de sangre. La teoría sugiere que sus muertes no fueron accidentales ni naturales, sino que fueron orquestadas por el culto como parte de algún pacto retorcido y de otro mundo. Aunque no hay ninguna prueba que respalde nada de esto, la mera inquietud de la idea, combinada con la misteriosa muerte de Hackman, fue suficiente para que algunas personas se preguntaran si había un grano de verdad oculto en las sombras. Ya sea realidad o ficción, el rumor añade otra capa de oscuridad a una historia ya inquietante. Pero la cuestión es la siguiente. Estas teorías ni siquiera se habrían arraigado si las muertes de Gene Hackman, su esposa Betsy y su perro no hubieran sido tan profundamente inquietantes. Las circunstancias eran lo suficientemente extrañas como para dejar a todos, fans, investigadores e incluso a las fuerzas del orden, rascándose la cabeza. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados detalles extraños que no cuadraban. La escena era tan desconcertante que se convirtió en un caldo de cultivo para la especulación, con teorías que brotaban como malas hierbas en ausencia de respuestas claras. Incluso el sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, admitió abiertamente que no se podía descartar la posibilidad de un acto delictivo, lo que echó más leña al fuego. Cuando los funcionarios no pueden aportar claridad, no es de extrañar que la gente empiece a llenar los vacíos con sus propias historias, por muy descabelladas que parezcan. Y en este caso, el misterio era tan denso que incluso las ideas más extravagantes empezaron a parecer posibles. Las muertes extrañas. Desde el principio, las muertes de Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro en su aislada mansión de Santa Fe estuvieron rodeadas de detalles inquietantes y perturbadores. Las autoridades llegaron y encontraron los cuerpos de la pareja en un estado de descomposición avanzada, momificados, con los rostros hinchados y las manos y los pies secos y arrugados. Hackman fue descubierto completamente vestido, yaciendo sin vida en una habitación junto a la cocina, con su bastón a su lado. Una imagen sombría e inquietante de los últimos momentos de una leyenda de Hollywood. El cuerpo de Betsy fue encontrado en el baño, con un frasco de medicamentos y pastillas esparcidas en el mostrador cercano. Además, el perro de la pareja fue encontrado muerto en un armario, mientras que otros dos perros de la casa estaban milagrosamente vivos. Las autoridades estimaron que los cuerpos habían permanecido sin descubrir hasta 2 semanas, lo que explicaba la momificación, resultado del clima seco y de gran altitud de Santa Fe, situada a casi 2.200 metros sobre el nivel del mar. Mientras los primeros en responder registraban la casa de la estrella de French Connection, Gene Hackman, y su esposa, Betsy Arakawa,
El 26 de febrero, los dos perros supervivientes de la pareja, Bear y Nikita, desempeñaron un papel inesperado en el sombrío descubrimiento. Al entrar en la apartada mansión de Santa Fe, Nuevo México, las autoridades encontraron rápidamente el cuerpo de Betsy extendido en el suelo del baño, una imagen inquietante que marcó el tono de la investigación. Pero fueron los perros los que llevaron a los primeros en responder al vestíbulo, donde se descubrió el cuerpo sin vida de Hackman. Lo extraño de todo fue suficiente para que las autoridades calificaran las muertes como sospechosas y abrieran una investigación completa. El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, llegó a decir que no se podía descartar un acto delictivo. La orden de registro lo dijo sin rodeos. Las circunstancias de su muerte eran lo suficientemente sospechosas como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas. Pero como no se dio a conocer la causa oficial de la muerte, la gente empezó a llenar los espacios en blanco. Una de las primeras teorías fue la intoxicación por monóxido de carbono, un asesino silencioso e invisible que tiene sentido en un lugar como Santa Fe, donde los calentadores de gas son comunes. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y mortal. Se cuela en el torrente sanguíneo y corta el oxígeno a los órganos. Cada año, mata entre 1.200 y 2.000 personas en Estados Unidos, a menudo sin previo aviso. Pero cuando la New Mexico Gas Company registró la casa de Hackman, no encontraron nada, ni fugas de gas, ni monóxido de carbono, ni pruebas que apoyaran la teoría. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso, y que dejó profundamente inquietos a los investigadores, fue la muerte del perro de la pareja. La mezcla de Kelpie, llamada Cina, era uno de sus 3 perros. Fue encontrada muerta en una jaula dentro de un armario del baño, no lejos del cuerpo de Betsy Arakawa. Pero aquí está lo que no cuadra. ¿Cómo murió solo un perro, mientras que los otros 2 sobrevivieron durante semanas en la misma casa? ¿Qué pudo haber causado la muerte de Cina, mientras que Bear y Nikita permanecieron ilesos? La inconsistencia es discordante, y plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue un accidente o algo más siniestro? Y, en primer lugar, ¿por qué estaba Cina en la jaula? Para complicar aún más las cosas, hubo un error evidente en los informes iniciales. Las autoridades declararon primero que el pastor alemán de Hackman, Bear, había sido encontrado muerto junto a la pareja. Pero más tarde se reveló que Bear, junto con otra perra, Nikita, estaba en realidad viva. Era Cina, la mezcla de Kelpie, la que había muerto. Este error, aparentemente pequeño, arrojó una sombra de duda sobre toda la investigación. Si algo tan sencillo como identificar a un perro pudo manejarse mal, ¿qué más podría haberse pasado por alto? ¿Se les escaparon otros detalles cruciales a las autoridades? ¿Podría haberse manejado mal o ignorado alguna prueba? Por cierto, este fue uno de los detalles que muchos teóricos de la conspiración señalaron, ya que creían que las autoridades estaban tratando deliberadamente de ocultar información crucial al público. Otro detalle destaca, uno que solo profundiza el misterio. La persona que llamó a los servicios de emergencia informó que la puerta principal de la propiedad estaba abierta de par en par. Esa persona era Jesse Kessler, el personal de mantenimiento de Gene Hackman desde hacía mucho tiempo. Pero aquí es donde se pone extraño. Cuando los detectives llegaron y entraron en la casa, no encontraron signos de entrada forzada. Nada en el interior parecía alterado. No había muebles volcados, ni pertenencias revueltas, ni objetos de valor desaparecidos. Era como si la casa se hubiera quedado congelada en el tiempo, sin que el caos o la intrusión la hubieran tocado. El lugar estaba inquietantemente tranquilo, casi demasiado tranquilo, teniendo en cuenta el sombrío descubrimiento que aguardaba en el interior. Kessler, el manitas que hizo la llamada, no abrió la puerta. Se quedó fuera de la propiedad, mirando por una ventana, y esperó a que llegara la policía. Nunca entró. Vale, se están moviendo. No, no se están moviendo. Envíen a alguien aquí arriba muy rápido. Entonces, si Kessler no abrió la puerta, ¿quién lo hizo? Una puerta abierta en una casa donde nadie había entrado ni salido durante semanas. Este pequeño pero crucial detalle hace que se te ponga la piel de gallina. Además, el momento de sus muertes se convirtió en otra capa del misterio. El marcapasos de Hackman proporcionó una pista crucial. Su último latido se registró el 17 de febrero, marcando el momento probable de su fallecimiento. Pero, ¿cuándo murió Betsy? Esa pregunta dejó a los investigadores rascándose la cabeza. No había respuestas claras, solo especulaciones. ¿Fallecieron más o menos al mismo tiempo, sus muertes de alguna manera relacionadas? ¿O murió Hackman de un ataque al corazón después de descubrir que Betsy ya había fallecido? La incertidumbre solo aumentó la naturaleza inquietante del caso.
La idea de que Hackman podría haber estado vivo durante días después de la muerte de Betsy, o viceversa, pinta un cuadro desgarrador de aislamiento y desesperación. En ese momento, el renombrado patólogo forense, Dr. Michael Baden, sugirió que las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron el resultado de un trágico accidente. Señaló el largo historial de Hackman de cardiopatía grave, enfermedad arterial coronaria e hipertensión arterial, y teorizó que el actor ganador de un Oscar probablemente sucumbió a un paro cardíaco repentino en el vestíbulo. Pero fue lo que dijo a continuación lo que unió sus destinos de una manera inquietante. El Dr. Baden creía que Betsy podría haber muerto al intentar salvar a su marido. Pintó un panorama sombrío. Podría haberse golpeado la cabeza al caer y haber sufrido una lesión cerebral interna que no sería visible desde el exterior, o una hemorragia interna en el cerebro. O, a los 65 años, ella misma podría haber tenido una enfermedad cardíaca grave, y el estrés del momento podría haber desencadenado un ritmo cardíaco fatal, lo que la habría llevado a la muerte en esas circunstancias. Creo que el primer escenario, el golpe en la cabeza, sería más común. En otras palabras, la secuencia de acontecimientos podría haberse desarrollado así. Hackman se derrumbó. Betsy, en un frenético intento por ayudarlo, tropezó, cayó y se golpeó la cabeza, o la conmoción y la adrenalina abrumaron su corazón, deteniéndolo en seco. Era una teoría desgarradora, que imaginaba sus últimos momentos como una lucha desesperada y trágica. En ese momento, la causa de la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa seguía siendo un misterio, y los investigadores esperaban los informes de la autopsia y toxicología para dar respuestas. Pero como sabe cualquiera que esté familiarizado con estos procesos, esos informes no llegan rápidamente. Ese periodo de espera, un vacío lleno de silencio e incertidumbre, se convirtió en terreno fértil para la especulación. Fue durante este periodo cuando los teóricos de la conspiración se abalanzaron, hilando historias descabelladas y elaboradas sobre lo que podría haber sucedido. Desde cultos secretos hasta túneles subterráneos, desde encubrimientos siniestros hasta rituales de otro mundo, las teorías se volvían más extravagantes cada día. Sin embargo, por muy impactantes que fueran algunas de estas historias, todas tenían algo en común. Eran completamente falsas. Y entonces, finalmente, llegó el momento. La verdad fue revelada, no en forma de una revelación dramática que algunos teóricos de la conspiración hubieran querido, sino en una conclusión tranquila y desgarradora. El informe de la autopsia. Los investigadores habían estado reconstruyendo la cronología de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa desde que se descubrieron sus cuerpos en su casa el mes pasado. Según el sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, las últimas actividades conocidas de Betsy Arakawa se remontan al 11 de febrero, día en que las autoridades creen que murió. Esto es lo que reveló la cronología. A las 11:21 de la mañana, Betsy mantuvo una conversación por correo electrónico con su masajista. Más tarde esa tarde, fue vista en un video de vigilancia en Sprouts Farmers Market entre las 3:30 y las 4:15 de la tarde. A partir de ahí, se detuvo en una farmacia CVS en Santa Fe, donde fue captada por una cámara entre las 4:12 y las 4:20 p.m. Continuó con sus recados y visitó una tienda local de alimentos para mascotas aproximadamente a las 4:54 p.m. y su coche aparece en las imágenes de vigilancia. A las 5:15 de la tarde, el mando a distancia asignado a su vehículo se utilizó para entrar en la comunidad cerrada donde vivían ella y Hackman. Esta fue la última actividad confirmada vinculada a Betsy. Los investigadores observaron que numerosos correos electrónicos en su ordenador del 11 de febrero permanecían sin abrir, y no había ninguna comunicación saliente o actividad conocida de ella después de esa fecha. Según las pruebas recopiladas hasta ahora, todo apunta a que el 11 de febrero fue el día en que la vida de Betsy Arakawa llegó a un final abrupto y trágico. El informe de la autopsia confirmó la causa de su muerte. La causa de la muerte de la señorita Betsy Hackman, de 65 años, es el síndrome pulmonar por hantavirus. La forma de la muerte es natural. El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad rara y mortal causada por un virus transmitido por roedores. Es una enfermedad respiratoria grave causada por hantavirus, una familia de virus transmitidos principalmente por roedores como los ratones ciervo. La enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, fatiga, que pueden confundirse fácilmente con una enfermedad común. Pero en unos 10 días, la infección toma un giro devastador. Los pacientes desarrollan tos y dificultad para respirar a medida que sus pulmones comienzan a llenarse de líquido.
una afección conocida como edema pulmonar. Esta rápida progresión puede conducir a insuficiencia respiratoria y, sin intervención médica inmediata, la enfermedad suele ser mortal. El virus se propaga a través del contacto con roedores infectados o sus excrementos, orina o saliva. Las personas pueden infectarse al inhalar polvo contaminado, al limpiar áreas donde han anidado roedores, al tocar superficies contaminadas y luego su cara o, en casos excepcionales, al ser mordidas por un roedor infectado. Lo que hace que el hantavirus sea especialmente insidioso es lo sigiloso que es. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que han estado expuestas hasta que aparecen los síntomas, y para entonces, la enfermedad ya está avanzando. Pero a pesar de que el síndrome pulmonar por hantavirus es extremadamente peligroso, también es bastante raro. Desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades comenzaron a rastrearlo en 1993, solo se han reportado alrededor de 860 casos en los Estados Unidos. Esta rareza hace que la muerte de Betsy sea aún más impactante. ¿Cómo la contrajo? ¿Fue en su casa o en otro lugar? La idea de que una enfermedad tan rara y mortal golpeara en los tranquilos confines de su mansión de Santa Fe es realmente impactante. Antes de revelar la causa de la muerte de Gene Hackman. La causa de la muerte del señor. Gene Hackman, de 95 años, es una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente significativo. El Dr. Gerald, el patólogo forense que supervisa el caso, reveló los resultados de la tomografía computarizada post-mortem de todo el cuerpo de Gene Hackman. Los resultados no mostraron signos de traumatismo interno o externo agudo, descartando la posibilidad de que la muerte fuera consecuencia de un acto delictivo o de una lesión física. En cambio, las tomografías mostraron un panorama sombrío del deterioro de la salud de Hackman. Revelaron una enfermedad cardíaca grave, incluyendo evidencia de múltiples cirugías cardíacas previas, ataques cardíacos pasados y daños significativos en los riñones causados por hipertensión crónica. El examen de su cerebro reveló enfermedad de Alzheimer avanzada, junto con cambios en los vasos sanguíneos relacionados con años de hipertensión no tratada. Las pruebas de laboratorio realizadas en la División de Laboratorios Científicos confirmaron además que la muerte de Hackman no se debió a enfermedades infecciosas como la COVID-19, la gripe u otros virus respiratorios comunes. Las pruebas de hantavirus, la enfermedad que se cobró la vida de Betsy, dieron negativo, al igual que las pruebas de intoxicación por monóxido de carbono. No hubo hallazgos en la autopsia que sugirieran que el hantavirus o cualquier otro factor externo influyera en su muerte. Y entonces llegó el momento de una nueva revelación aún más desgarradora e inquietante. La hora de la muerte de Hackman. Los datos iniciales del marcapasos del señor Hackman revelaron actividad cardíaca el 17 de febrero. Basándonos en esta información, es razonable concluir que el señor Hackman probablemente murió alrededor del 18 de febrero. Si me preguntan, su muerte es mucho más traumática de imaginar, un final lento y agonizante en comparación con el de Betsy, que las autoridades creen que fue relativamente rápido debido a la rápida progresión del hantavirus. Y cuando se le hizo la pregunta profundamente inquietante de si Hackman fue capaz de vivir por sí mismo durante 7 días, la doctora Gerald dio una respuesta que es inquietante por decirlo menos. No conozco su capacidad normal de funcionamiento diario. Estaba en muy mal estado de salud. Tenía una enfermedad cardíaca importante y creo que, en última instancia, eso fue lo que provocó su muerte. La doctora Gerald también compartió algunos detalles críticos sobre los últimos días de Gene Hackman, arrojando luz sobre el estado de su cuerpo en el momento de la muerte. Examinó los niveles de líquido en su cuerpo para determinar si había estado deshidratado, pero no encontró evidencia que sugiriera deshidratación severa. Sin embargo, sí descubrió signos de muy mala función renal, lo que indica que Hackman no había estado bebiendo mucha agua en los días previos a su muerte. Y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se hubiera muerto de hambre, el doctor Gerald confirmó que el estómago de Hackman estaba completamente vacío en el momento de su muerte. No había comida, lo que sugiere que no había comido durante algún tiempo. Esta revelación añade otra capa de tragedia a sus últimos días. Demuestra que estaba demasiado débil para comer o beber. Dicho esto, la imagen de Hackman, solo en esa tranquila mansión, consumiéndose lentamente sin comida ni agua, es desgarradora e inquietante. También estaba la inquietante pregunta de si Gene Hackman sabía que su esposa, Betsy, había muerto, o si trató de buscar ayuda en sus últimos días. La doctora Gerald reconoció que era una pregunta difícil de responder, dado el avanzado estado de la enfermedad de Alzheimer de Hackman. Sugirió que existía la posibilidad de que no se hubiera dado cuenta de que Betsy había fallecido.
Pero incluso si su memoria fallaba, la idea de él buscándola, llamándola en el silencio de su hogar, es profundamente inquietante. Betsy no era solo su esposa, era su cuidadora, su protectora y su salvavidas. El amigo íntimo de Hackman, Tom Allen, reveló lo devota que era Betsy con su marido. Ella gestionaba sus citas médicas, se aseguraba de que se mantuviera lo más sano posible y lo protegía ferozmente. Allen llegó a decir que Hackman parecía feliz de dejar que Betsy se ocupara de todo y que, sin sus cuidados, creía que Hackman habría fallecido hace mucho tiempo. El amor y la dedicación de Betsy eran el pegamento que mantenía unido su frágil mundo. ¿Puedes imaginarte el estado de Hackman, físicamente débil, mentalmente desorientado, esperando la ayuda que nunca llegó? Aunque el Alzheimer le hubiera borrado los recuerdos de Betsy, las autoridades no pueden descartar la posibilidad de que fragmentos de su presencia permanecieran en su mente. La llamó, confundido y desesperado, solo para encontrarse con el silencio. Intentó buscar ayuda, pero se encontró demasiado débil o desorientado para seguir adelante. Un detalle crucial ofrece una pista desgarradora. Hackman fue encontrado en el vestíbulo con su bastón y gafas de sol a su lado. Esto sugiere que pudo haber estado tratando de salir de la casa, tal vez para buscar ayuda para Betsy, o incluso para sí mismo. Pero su cuerpo debilitado y su estado mental deteriorado probablemente le impidieron seguir adelante. La imagen de él colapsando allí, solo e incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, es casi demasiado dolorosa de imaginar. A la tragedia se suma el hecho de que Hackman no podía pedir ayuda aunque quisiera. Según Tom Allen, Hackman no tenía teléfono móvil y no le interesaba la tecnología. En un mundo en el que una simple llamada telefónica podría haberle salvado, Hackman estaba completamente aislado en una casa que se había convertido en una prisión. Ahora que conocemos el desgarrador destino de Gene Hackman y su esposa Betsy, ¿qué pasó con su perra, Sina, que falleció trágicamente mientras que los otros 2 perros sobrevivieron? El informe de la Agencia de Control de Animales del Condado de Santa Fe proporciona algunos detalles sombríos. Sina, una mezcla de kelpie, también fue encontrada parcialmente momificada. El informe no observó signos de enfermedad infecciosa, trauma o envenenamiento, aunque la descomposición severa dificultó el examen completo de sus órganos. Sin embargo, lo que sí encontraron fue igualmente inquietante. Su estómago contenía solo pequeñas cantidades de pelo y bilis, lo que indicaba que había estado sin comida durante un periodo significativo. Sina fue descubierta muerta en una caja dentro de un armario del baño, no lejos del cuerpo de Betsy. El examen concluyó que la causa de su muerte fue deshidratación e inanición. Esto significa que Sina sufrió un final lento y agonizante, atrapada en un espacio confinado sin acceso a comida ni agua. La idea de su sufrimiento en silencio, sola y olvidada, es casi demasiado dolorosa de soportar. ¿Cuánto tiempo esperó, con la esperanza de que alguien viniera a salvarla? ¿Gimió o gritó, solo para encontrarse con el mismo silencio inquietante que llenaba la casa? Si me preguntas, la verdad sobre la muerte de Sina es mucho peor de lo que los expertos especularon inicialmente. Las primeras teorías sugerían que Sina podría haber ingerido medicamentos derramados que se encontraban en la planta baja, lo que provocó una muerte rápida y relativamente indolora. Aunque trágico, ese escenario al menos le habría ahorrado un sufrimiento prolongado. Y una última cosa. La sucesión del difunto actor Gene Hackman ha solicitado a un tribunal de Nuevo México que bloquee la publicación de los informes de la autopsia, las fotografías y las imágenes de las cámaras corporales de la policía relacionadas con la muerte de Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Durante más de 3 décadas, Hackman y Betsy vivieron una vida tranquila y discreta en Santa Fe, lejos del resplandor de Hollywood y de la mirada pública. La sucesión argumenta que la publicación de estos materiales sensibles violaría su legado de privacidad, exponiendo sus vidas personales a un escrutinio injustificado y empañando potencialmente la imagen digna que tanto les costó mantener. Se dice que los materiales en cuestión incluyen imágenes gráficas y filmaciones de la escena de la muerte, que la sucesión cree que podrían ser profundamente angustiantes para la familia y el público. Una vez publicados, estos materiales podrían difundirse rápidamente, alimentando el sensacionalismo y haciendo imposible su retractación. La sucesión enfatiza que tal publicación no solo sería una falta de respeto a la memoria de la pareja, sino que también causaría un dolor innecesario a quienes los amaban. Por cierto, la Ley de Registros Abiertos de Nuevo México suele bloquear la publicación de imágenes delicadas, especialmente las que representan a los fallecidos,
Pero los informes de autopsia y las investigaciones de muerte a menudo se consideran registros públicos para garantizar la transparencia del gobierno. Esto deja al tribunal ante una difícil elección: equilibrar el derecho del público a saber con el derecho de la familia a llorar en paz. Gracias por ver este video. Si le ha gustado, consulte el contenido sugerido en su pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.